Bienvenidos a Somos Parte de la Solución. Esta es una iniciativa del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI Boca. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Múnera, soy profesor universitario y periodista. El objetivo de este espacio es conversar con líderes de diferentes actividades en Colombia, de diferentes partes de nuestro país, acerca de soluciones concretas para encarar los enormes desafíos que tenemos. Hoy nos acompaña el señor rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Muchas gracias por su participación en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Complacido de poder conversar un rato y dar algunas pautas y guías en estos tiempos difíciles. Señor rector, quisiéramos que por favor compartiera con nosotros un par de soluciones concretas que usted como rector de la Universidad de los Andes ha diseñado e implementado en favor de los estudiantes y alguna otra solución concreta que haya contribuido usted al sistema educativo nacional para sortear con éxito las dificultades que atraviesan las universidades y los estudiantes en estos momentos. Yo quisiera señalar tres de pronto. La primera, Mauricio y todos, es que cuando hicimos este tránsito hacia la virtualidad y nos dimos cuenta que había desigualdades en la facilidad de conectarse para muchos estudiantes y que la educación estaba cambiando, hicimos una reflexión sobre los sistemas de notas y llegamos o tomamos la decisión de cambiar drásticamente la forma como se evalúan la totalidad de las materias en todos los programas de la Universidad de los Andes. Y nos movimos a un sistema de aprobado-reprobado, con el mensaje explícito de que estábamos en un momento difícil, pero que también queríamos un cambio en la educación, de que tal vez la forma como estábamos evaluando la educación no era la mejor. Y yo ahora que doy clase les digo a mis estudiantes, cada que entro a la clase y me conecto los martes en la mañana, les digo, vamos a dedicarnos por primera vez en muchos años. Yo llevo 20 años enseñando clases, a aprender sin que la nota importe. Yo creo que ese parece un pequeño cambio, pero en el fondo es una revolución en los temas de educación, en particular en la educación superior. Muy importante. El segundo, Mauricio, tomamos la decisión esta semana de hacer una cosa que no había hecho la Universidad de los Andes en 70 años de historia, y es coger su fondo financiero, el endowment de la universidad, y desahorrar algo así como 30.000 millones de pesos, de pronto va a ser más, por primera vez a cubrir gastos operativos para entregarles créditos de rescate y apoyos a los estudiantes. La tercera que quisiera mencionar es que la universidad tomó la decisión de reducir el 10% de sus matrículas a todos los estudiantes de pregrado, posgrado y especialización. Sabemos que eso nos lleva a un equilibrio financiero muy precario, pero en esto todos tenemos que hacer sacrificios. Y tomamos la decisión al mismo tiempo, una decisión osada, que incluso ha sido criticada en algunos círculos cercanos a la universidad, de que todos los contratos de profesores administrativos fueran a término indefinido, cosa que no hacía la universidad, para decirle a nuestra comunidad que estamos juntos, tiene que haber un sentido de comunidad y vamos a salir de esta encrucijada trabajando todos como comunidad. Esas son las que pudiera mencionar así rápidamente. Muy buenas soluciones concretas, prácticas, muy útiles. Señor rector, hablemos un poco del futuro. ¿Cómo ve usted el futuro de la educación universitaria? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser combinada? Para algunas carreras sí, para otras no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la educación mantenga o mejore inclusive su calidad en este nuevo mundo virtual en el que vamos a tener que operar? Sí, Mauricio, yo voy a hablar de dos futuros. Uno, el futuro más cercano, porque puede pasar el próximo semestre y el próximo año, donde es un futuro incierto, donde en el mejor de los casos, el mejor escenario posible es un escenario de semipresencialidad, que en la Universidad de los Andes sería algo así como el 30-40% de ocupación del campus. Todos los estudiantes teniendo una asignatura presencial, pero en el fondo un mundo dominado por la virtualidad y dominado por esto que estamos haciendo aquí, por estas conversaciones virtuales. Yo noto ya en la comunidad una especie de desgaste.
Vamos a aprovechar este periodo intersemestral para capacitar todos los profesores, para decir que la educación virtual no puede ser simplemente dar la clase magistral a la pantalla del computador. Necesita herramientas, necesita otro tipo de instrumentos y necesita quizás un cambio de mentalidad por parte de los profesores, que somos muy llevados a la inercia de las cosas. Los cambios en la educación son lentos y las universidades tienen esa suerte de contradicción, Mauricio, que son muy buenas para criticar el mundo y para pedir cambios en la sociedad, pero más malas para transformarse a sí mismos. Después viene la discusión interesante sobre cuál es el futuro de la educación superior, pensando ya en un escenario de mediano plazo. ¿Cómo nos imaginamos las universidades en 3, 4, 5 años? Y yo podría decir 4 elementos que yo creo que tienen que dominar esa transición hacia una educación superior distinta, porque necesariamente será distinta. Yo creo que la educación superior no será la misma en 10 años. El primer elemento es que la educación superior en el mundo, no solo en Colombia, ha estado dominada en la última década o en las últimas 2 décadas por una inflación de costos. Yo creo que todos tenemos que reconocer que las matrículas han subido en términos reales demasiado y eso tiene que parar. Entonces, un primer elemento de la universidad va a tener que ser menos costosa en el futuro. La segunda, la universidad va a tener que aumentar su alcance y yo creo que al menos en posgrado, yo veo la Universidad de los Andes moviéndose hacia la virtualidad casi plena. Si uno mira, por ejemplo, los datos en Colombia, Mauricio, la demanda por educación posgraduada no está concentrada en Bogotá, está concentrada en las regiones de Colombia. Y si la Universidad de los Andes no hace un tránsito a esa virtualidad, va a perder esa demanda y vamos a perder la capacidad de impactar la sociedad, de tener un mayor alcance. Entonces yo Claro. veo también, y esto es el segundo punto, un tránsito muy rápido hacia la virtualidad en posgrados. Muy rápido es que casi la totalidad de los posgrados van a tener que incluir algún elemento de virtualidad en el corto plazo. El tercer punto, y es que las universidades, Mauricio, y tú las conoces, han sido un poco ensimismadas, un poco ofertistas, le ofrecen a la sociedad lo que son, pero no se han involucrado en ese diálogo permanente y han olvidado un poco las demandas de la sociedad. Logramos pronto hacer esa conectividad para las zonas rurales, para los jóvenes de menores, una solución pronta para que tengan acceso de calidad, porque ese es un problema de insuficiencia notoria en nuestro país. Yo veo, Mauricio, primero llegando como a las ciudades intermedias, primero llegando a ciudades del eje cafetero, a un estudiante que está en Armenia, llegando a Buenaventura, eh, llegando a Sincelejo, llegando a Corozal, llegando, éramos a ciudades intermedias, que es una fuerza muy importante en este país. El tema del tránsito hacia lo rural, yo creo que una universidad como los Andes todavía no lo ve porque ahí hay un gran vacío y un porcentaje muy pequeño de los estudiantes de secundaria en las zonas rurales apartadas de nuestro país entran a la universidad. Creo que tenemos que llegar allá. Ese tiene que ser un objetivo no solo para la Universidad de los Andes, sino para nuestra sociedad. Pero en el mediano plazo nuestro desarrollo natural va a estar más en las ciudades intermedias de nuestro país, que vuelvo y repito, son muy importantes y son muchas, donde hay mucha gente que quiere estudiar, que está deseosa por tener una mejor calidad de la educación. Allí tenemos que estar. No podemos encerrarnos en la ciudad de Bogotá. Señor rector, hablemos unos minutos de un factor clave para el progreso social y económico y el fortalecimiento de la democracia en un país, el tema de la confianza, el capital Ujú. social que se requiere para salir adelante. En Colombia, de tiempo atrás, hemos tenido problemas serios de confianza en las instituciones y las evaluaciones recientes dejan mucho que desear. Y ahora en medio de la crisis, pues ha aumentado la desconfianza, el escepticismo, las críticas. ¿Qué cree usted que podemos y debemos hacer para restablecer algo de confianza, para construir confianza en Colombia, sobre todo en estos momentos tan difíciles? La crisis de confianza, Mauricio, generalizada, no solamente es en las instituciones democráticas, sino también es en otro tipo de instituciones. Los medios de comunicación, tú los conoces bien, la gente ha venido perdiendo confianza en los medios de comunicación, pero también ha venido perdiendo confianza en incluso la ciencia y los científicos y el conocimiento y las universidades y el saber experto. Hay una especie de movimiento antiintelectual muy arraigado. Yo lo que pienso, Mauricio, es que cada uno desde nuestro ámbito
Esto no es un tema para dejarle la tarea al presidente o dejarle la tarea a un gabinete ministerial o a un gobernador o un alcalde. Nosotros tenemos que contribuir a esa generación de confianza. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo en la democracia deliberativa, dialogando, contando las decisiones que tomamos, tratando de ser transparente en todos los ámbitos, explicando las razones, practicando lo que Antanas Mockus llamó en algún momento la ética de la verdad, que anteponía a la ética de las consecuencias. Uno puede decir lo que le conviene en algún momento, pero si uno empieza a practicar la ética de la verdad todos los días, a explicar sus decisiones, a obrar con transparencia, como dice Jorge Luis Borges, razonar con, actuar con justicia y razonar con lucidez en todos los ámbitos, algo podemos construir desde nuestro espacio cada uno de confianza. Pero yo no soy optimista del todo, lo tengo que decir, Mauricio, en ese tema. Me parece que estamos en un momento muy difícil de la humanidad. Las redes sociales nos han enloquecido un poco a todos. La gran eficacia de estas maquinarias de desinformación que circulan por todo el mundo hace que la confianza se vea socavada muy fácilmente y que exista una especie de asimetría fundamental. Es mucho más fácil destruir la confianza que generarla. Pero Sí. no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir trabajando todos desde nuestro ámbito para al menos contrarrestar estas fuerzas que están destruyendo la confianza en todas las instituciones, que es en el fondo lo único que tenemos, ¿no? Señor rector, eso requiere de un gran liderazgo. En su opinión, ¿cuáles deben ser los atributos claves de los buenos líderes para sacar adelante a las economías, a las sociedades, a las democracias, para restablecer esa confianza? ¿Cuáles son esas cualidades que cree usted que son cruciales en este momento? Yo no soy muy dado como a decir estas son, más bien lo que yo podría hacer, Mauricio, es decir cómo yo tomo decisiones o qué es lo que hago, y en particular en momentos de crisis, qué es lo que trato de hacer de una manera muy intuitiva. Tal vez lo único que he aprendido yo, o las únicas clases formales o conferencias de liderazgo que he oído son las tuyas. Yo, en el fondo, yo he sido intuitivo en esto, yo era un académico que había tenido una posición de liderazgo de segundo nivel como decano de la Facultad de Economía, que de un momento a otro me había arrojado al mundo de la toma de decisiones en lo público y ahora tengo una posición de alguna responsabilidad en una institución importante en nuestro país. Pero yo trato de hacer lo siguiente. Primero, pongo un énfasis muy importante en la comunicación permanente. Yo creo que la forma es el fondo en casi todas las tomas de decisiones. No puede tomar decisiones correctas, pero si no las comunica adecuadamente, si no hace un esfuerzo adecuado, se puede equivocar. Y doy un ejemplo específico de la semana pasada, cuando anunciamos estas medidas de alivio y apoyo de la Universidad de los Andes. Alguien me dijo, bueno, yo le redacto la carta. Y digo, no, yo redacto la carta, una carta de 3 páginas, y yo mismo la voy a redactar, porque cómo comunicamos esto es tan importante como las decisiones que tomamos. Entonces yo Claro. hago un énfasis en eso. Ese énfasis en estos tiempos de crisis ha estado acompañado del uso de las redes sociales, de estos temas virtuales. Alguien me dijo por ahí, medio mamando gallo, me dijo, yo no sabía, me dijo esta persona, que ser rector de los Andes implicaba convertirse en youtuber. Eh, me tocó decirle, pues estos son los tiempos. Ese es un énfasis en la comunicación. El segundo, Mauricio, yo hago énfasis en el pensamiento colectivo. Y me gusta que en las instancias colectivas de tomar decisiones exista disidencia y la gente pueda hablar, que pueda contradecir el rector. Esas dinámicas de la toma de decisiones colectivas cuando uno está en un comité o en una junta, es muy fácil que si el presidente o el gerente o el rector habla, todo el mundo tiende a estar de acuerdo. Entonces, propiciar los desacuerdos, propiciar la disidencia, saber que es de pronto psicológicamente muy fácil para los seres humanos falsificar sus preferencias y simplemente levantar la mano, votar cuando no se está de acuerdo, yo creo que es fundamental. El Muy bien. pensamiento de grupo, eso sí es una historia muy conocida en la administración. Ha sido causa de muy malas decisiones una y otra vez en el mundo. Entonces, hago énfasis en eso, en que no sea el pensamiento de grupo, en que la gente exprese sus diferencias. Y tal vez el último punto que yo hago es saltarme los canales institucionales. Muchas veces llamar a un funcionario aquí, hablar directamente con los estudiantes, mantener un contacto con la gente, o sea, no subirme por allá a mi torre de marfil, sino bajar un poco. Yo también por redes sociales, por correos electrónicos. Los primeros correos que respondo siempre son los de los estudiantes, no son los de los Muy, vicerrectores. muy bien. Muchas gracias, señor rector, por compartir esas importantes, interesantes ideas sobre liderazgo. Una pregunta final.
razones para ser optimista en algo. ¿Dónde ve usted luces en medio de esta oscuridad, en medio de esta incertidumbre? Estamos avasallados por una avalancha de noticias negativas a diario, pero usted que analiza a fondo y Ujú. con rigor muchos informes científicos, ¿encuentra razones para ser optimista, para la economía, para la salud, para el medio ambiente, para el futuro de la humanidad? Voy a dar primero unas razones que tienen que ver con la salud y con la pandemia en particular. Dos o tres que nos pueden llevar a cierto optimismo. Y voy a dar una razón general para el optimismo sobre nuestro futuro, ya pensando en una perspectiva de mediano plazo. Yo no soy médico, Mauricio, tú lo sabes bien, yo soy un economista y de alguna manera trasplantado a otros sectores. He tenido una biografía peculiar porque me ha tocado ejercer mi profesión en ámbitos que no son los tradicionales para los economistas. Y eso me da una ventaja. Yo hablo con mucha gente y hablo con médicos todo el tiempo. Y en medio de la pandemia he encontrado en las últimas 2 semanas, de muchas conversaciones, cientos que he tenido con gente que está trabajando en temas de investigación, que está trabajando en la salud, que están atendiendo pacientes, incluidos pacientes de COVID-19, he tenido las siguientes buenas noticias, tres noticias buenas. La primera, el manejo clínico de los pacientes. Hay grandes mejoras que no son espectaculares, pero me dicen los médicos, mire, ya llegan, nosotros ya sabemos muy bien qué hacer, sabemos que hay una especie de curso distinto de la enfermedad, qué necesitan unos, qué necesitan otros. Incluso un infectólogo de la Universidad Nacional que trabaja en la clínica Marley me dijo, yo no le tengo miedo, yo ya más o menos tengo control de lo que está pasando. Qué bien. Que eso se suma a un testimonio muy bonito que le dio un médico italiano que dice, esto parece ser otra enfermedad. Hay un aprendizaje que se ha dado clínicamente en estos 3 meses, como consecuencia de los errores cometidos en Italia, en España, en Estados Unidos, que puede ser fundamental para salvar cientos de miles de vidas en el mundo. No es la vacuna, es el aprendizaje en el margen. Ese es uno muy importante. El segundo es, Mauricio, que yo creo que a medida que vamos entendiendo mejor la enfermedad, medidas más o menos razonables de distanciamiento social que no impliquen una cuarentena absoluta, van a ir mostrándonos un camino de salida. Vamos a usar todos tapabocas, vamos a aprender a practicar el distanciamiento físico, vamos a aprender también que si uno controla los hospitales, los ancianatos, y algunos lugares de manufactura donde hay grandes hacinamientos, con eso controla más del 50% del problema. Y eso nos va a decir, pongamos el énfasis donde hay focos de infección, no en toda la sociedad. Muy Entonces, bien. yo creo que con la evidencia que tenemos podemos encontrar rutas de salida que no pueden ser estas, Mauricio. Yo he propiciado un debate, incluso algunos me han criticado porque digo que estoy tratando de abrir muy rápido. Yo digo, no, tenemos que con la evidencia salir un poco de lo primero que hicimos, que era lo que teníamos que hacer, e ir encontrando razonabilidad en las medidas de distanciamiento social. Y creo que lo vamos a encontrar. Y vamos a encontrar formas de, protegiéndonos, poder recuperar en parte, no totalmente, en parte la vida económica. Esas son como las dos razones de optimismo del corto plazo. La del mediano plazo, yo como educador, Mauricio, tengo que decir que hay una cosa que me mantiene a mí optimista y es hablar con los jóvenes. Su visión del futuro, su mayor conciencia ambiental, su forma sistemática de pensar, su conexión con el mundo, su entendimiento de los problemas globales, e incluso una incipiente solidaridad que yo creo que se ha despertado más en estos tiempos. O sea, si alguien quiere ser optimista, la recomendación que yo hago es hable más con sus hijos, hable más con los jóvenes, tenga conversación. Totalmente, Y ellos son los que nos van a totalmente. mostrar el camino. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mi conversación con mis hijos Santiago y Federico, de 32 y 34 años, me hace sentir ese mismo optimismo de que vamos a salir adelante. Pues muchas gracias, Son amigos señor. de mi hija Mariana y una de estas noches que estaba yo deprimido, hablé con ella media hora, 25 minutos por teléfono y yo dije, este es otro mundo, vamos a salir adelante. Y tenemos Así que hacerlo es, y tenemos que seguir entre todos empujando. así es, Son tiempos así será. difíciles, pero son tiempos también donde la humanidad tiene que mostrar su valía. Y yo confío en la humanidad, Mauricio. El humanismo que nos gusta, lo que hemos aprendido de la literatura, cuando esos libros se olvidan, pero se decantan
por allá en la parte de la conciencia, eh, lo llevan uno a, en el fondo, darse cuenta que la humanidad aprendió hace mucho tiempo, que tal vez el mensaje fundamental de las ciencias y las artes es la conexión de nosotros con todas las cosas, y que ese mensaje va a ir decantando, y que ese mensaje nos va a permitir cambiar y ser un poco mejores. Pues muchas gracias, señor rector, por su presencia, por sus ideas, por sus análisis siempre lúcidos en este espacio. Somos parte de la solución, una iniciativa del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI Boca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo a todos.